Bueno, este auxiliar es de control LQR, pero la profesora dijo que igual repasáramos un ejercicio de Pontryagin para que tiene que ver con el ejercicio uno. Así que la primera pregunta es bastante similar a la P3 del ejercicio uno, para que tenga una cercanía a cómo se resuelve. Y después vienen ejercicios de LQR, uno que es continuo y después uno discreto. Así que vamos a partir. Eh, ya partamos al tiro con la P1, después mostramos un resumen del EQR. Entonces, el problema dice que se quiere lograr que un móvil cuya masa de 1 kilo logre llegar al origen del marco de referencia con una velocidad nula, minimizando el tiempo TF. Esto se parece mucho al ejercicio que tienen, solamente que la diferencia, o sea, es bastante la diferencia. Acá se quiere minimizar el tiempo de llegada al punto. En el problema que tiene el ejercicio, se quería minimizar, creo que la entrada, la benzina, si, si no me equivoco. Pero la forma de resolverlo al principio es bastante parecida. Y bueno, se nos informa que eh, el valor absoluto de la entrada es la cantidad de combustible y la entrada en sí se entiende como la fuerza. Y se nos da la dinámica del sistema, que son las dinámicas físicas al final. Porque como la masa es 1, la derivada de la velocidad, que sería la aceleración, sería por 1, sería igual a la fuerza. Y que sería la posición, la derivada de la posición sería la velocidad. Entonces ahí tenemos la dinámica de la física. Y ahí dice, bueno, de los valores, que Y es la posición del móvil y B la rapidez instantánea. Y acá dije unos puntos que son más para guiar que otra cosa. Porque, por ejemplo, el punto A ver, el punto A es expresar el funcional de costo. Lo voy a escribir más abajo. Y eso es solamente expresar la función de costo, el J. Y es para que entendamos cómo se puede hacer. Eh, y quería dejarlo como un punto para que también es algo que uno puede pensar. Ah, se me había olvidado decir que se asume que el módulo de UDT tiene que ser menor o igual a 1. Que eso sería que al final un límite en la benzina que se puede ocupar y también de la fuerza. El funcional entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo lo hacemos? Porque por lo general adentro del integral dejamos lo que queremos minimizar, pero acá no es que digamos que minimizar una función específica. Entonces en estos casos, por simplicidad, uno puede hacer la integral hasta tf de 1 por dt. Y eso cumple todo lo que queremos, porque lo que queremos es que esta integral sea lo mínimo posible. Y el sistema, ¿cómo lo va a hacer? Cuando vea esta función, va a minimizar el TF, que es el tiempo final, que es lo que realmente queremos hacer en este problema. Y eso, eh, entonces el L es un 1. A ver, voy a... eh, el L, o sea, el costo, al final es igual a 1. Y así lo vamos a tomar en el Hamiltoniano. Al final, eso no, es de las soluciones más simples que podemos hacer, eh, que minimiza el tiempo final y que a la vez es simple porque es la función más simple que puede hacer eso. Entonces vamos con la parte B, que también era para guiar. La parte B, representar la dinámica del sistema en variables de estado, que es lo que van a tener que hacer en el ejercicio también. Y después calcular el Hamiltoniano. Ya, lo que vamos a hacer acá es hacer que x1 es, a ver, no quiero desordenarme, creo que lo hice con la velocidad. Aquí uno es la posición, ya. Y aquí uno ponemos que es la posición y x2 es la velocidad.
¿Y qué relación tenemos de eso? Tenemos que x1 punto es igual a u, porque es la relación que se nos había dado. Se nos dio, eh, perdón, x2 punto es, x2 punto es u, me confundí, porque x2 es la velocidad. Y x1 punto es x2, porque la posición, la derivada de la posición es la velocidad. Sí, está todo bien, está todo bien. Ya, y con eso podemos expresarlo en la dinámica del sistema que conocemos. Entonces vamos con eso. Tenemos el vector de x1 y x2, punto. Y eso lo igualamos a la matriz A por el vector de estado más el vector B por la entrada, ¿cierto? Y ahí, como habíamos dicho, x1 punto es igual a x2, entonces va a ser 0, 1 y 0, y x2 punto es igual a u, entonces no depende de ningún estado y depende de u. Y ahí ya tenemos las matrices con las que nos interesa trabajar. Está siendo A, ahí tenemos el vector B. Entonces, a partir de esto, podemos calcular el hamiltoniano, que lo habíamos expresado en el resumen del auxiliar 2. Se abre un poco. Que es el costo, que ahora lo tenemos que es 1, por el vector de coestado, que si no se acuerdan, tiene las mismas dimensiones que el vector de estado, eh, que el estado. Entonces sería dimensión 2, un vector columna de dimensión 2, y por la dinámica del sistema. Entonces vamos a hacer eso. Entonces calculamos el hamiltoniano, que es, eh, el vector de coestado traspuesto por, y acá tenemos la dinámica del sistema, que es A, perdón, X1 y 2. Ahí está, y esto es más L, que L, bueno, lo voy a dejar como L por ahora, pero L ya sabemos que es simplemente 1. Entonces, em, lo tenía ya anotado, nos queda P1 por, no, igual lo voy a resolver, sí, es solamente un paso más. P1, P2, y acá nos queda, la primera multiplicación es X. X2, 0. Y la siguiente es 0, 1. O sea, 0 por Q. Ya, y acá es más simple que salga mental el siguiente paso. Entonces el siguiente paso, lo que nos queda, perdón, me faltó el más 1, que ahora lo dejamos como 1 simplemente, que el L. Bueno, y el hamiltoniano ya está el siguiente paso. En el siguiente paso, el hamiltoniano nos queda entonces P1 por X2
más P2 por U más 1. Y ya tenemos la expresión del Hamiltoniano, que era lo que nos pedía la parte B. Y la parte C es donde ya hay que avanzar más. Perdón, puse B. La parte C ya es encontrar la ley de control y hacer los diagramas de fase. Entonces, para eso, primero ocupamos Pontryagin, que lo voy a buscar en el resumen de acá, por si acaso no se acuerdan cómo se ocupaba Pontryagin, que, que es que si damos por hecho que estamos en el óptimo, entonces tenemos que minimizar solamente U y hacer como si las otras variables son constantes. Que eso es exactamente lo que vamos a ocupar ahora y nos sirve bastante. Entonces, nos definimos el H que nos importa. El hamiltoniano, la parte del hamiltoniano que nos importa, que solamente dependería como de U. Todo lo otro lo vemos más como constante. Y acá la única parte que nos importa del hamiltoniano es la que tiene U, está ponderada por U, que sería el P2 por U. P2 por U, entonces. Perdón. P2 por U. Y ahora, de hecho, podemos tener nuestro primer cálculo de cómo sería la ley, sin tener los valores, pero cómo sería más o menos la ley de control, porque lo podemos hacer dependiendo de P2, aunque todavía no conozcamos P2. Entonces, podemos definir U. Gracias a eso, podemos definir U que tome ciertos valores, porque queremos minimizar esto, queremos minimizar el hamiltoniano nu. De hecho, lo voy a poner así. Queremos minimizar el hamiltoniano en U. Y eso es sujeto a la restricción que tenemos, que, que el valor absoluto de 1 puede ser mayor a 1. Ya, entonces, ¿cómo definimos esto? Lo podemos definir como una función por partes, dependiendo del valor de P2. Entonces, U va a ser igual a cierto valor, dependiendo de si P2 es menor a 0 o P2 es mayor a 0. Entonces, ¿cuáles serían esos valores? No sé si es que a alguno se le ocurre o quiere decirlo. Sería una especie de función bang-bang. 1 y menos 1. Sí. Entonces, si P2 es negativo, por ejemplo, ¿qué valor sería nuestro U? 1, ¿o no? Sí, 1. 1 y en el caso contrario, menos 1. Para minimizar la función. Perfecto. Ya, y ahora que ya sabemos eso, podemos ocupar una de las propiedades que teníamos antes para obtener cuál es la ecuación de P2. Entonces, la propiedad que ocupamos, también la teníamos en el resumen del auxiliar 2, y es la probabilidad que siempre se cumple de la derivada del coestado, que igual a menos la derivada del hamiltoniano en el estado, porque como queremos obtener el coestado, entonces, partiendo desde esto, voy a poner esto acá. Entonces lo que tenemos y lo que vamos a ocupar es que la derivada del costado es menos
la derivada del hamiltoniano en el estado. Y ya tenemos el hamiltoniano, nosotros lo tenemos ahí arriba. Tengo una duda. Sí. Sí, Esteban. En la parte C, no entiendo muy bien por qué U va de 1 y -1 y por qué no toma valores entre 0 y 1 o -1 y 0, o en verdad como entre -1 y 1. Porque es como Sí, entiendo. un escalar. Sí, es que podría hacerlo, pero lo que queríamos hacer es minimizar el hamiltoniano. Y la función que queremos minimizar es la que sale ahí, que es P2 por U. ¿Ya? Entonces, en base a eso, si es que P2 es negativo, el mínimo valor que podemos tener con los valores que tenemos de U Ah, ya es si es que entendí. U es igual a 1, ¿sí? Sí, Y ya en el entendí. caso contrario, lo mismo. Dale, buenísimo. Vale, vale. Sí, es como raro pensar que algo sea tan como discreto, pero al final es porque es un mínimo y tiene que ver con los signos. Bueno, en base a esa propiedad esta propiedad que siempre se cumple, podemos decir eh, primero con la dimensión 1 del coestado, por ejemplo, es menos la derivada del hamiltoniano en x1. Pero el hamiltoniano no tiene ningún término con x1, así que ese es simplemente 0. Y eso nos lleva a que P1 es una constante. Y por simplicidad, nosotros mismos le ponemos un nombre y decimos que es igual a C1. ¿Qué color? Eh, en cambio, lo hacemos de nuevo con la segunda dimensión del coestado, pero esta vez si hay términos que si está el x2, así que tenemos que derivar. Y qué término está multiplicado por el x2, el P1. Entonces nos quedaría P1. Entonces, Ahí no te queda con un menos. perdón, sí. Eso mismo, perdón. Eh, cierto, menos P1. Entonces P2 nos quedaría como la integral y quedaría menos C1, que era el P1, por T, más una constante que nosotros mismos le vamos a poner nombre, para simplicidad, ¿no? Y es C2. Sí, casi se me escapa el signo. Gracias. Ya. De esto podemos saber que el U va a cambiar solamente una vez de signo a lo más, porque ya sabemos cómo es la función de P2 y es una recta. En el mejor de los casos, si es que C1 no es cero, es una recta y podría ser de distintas formas, pero en todas las formas a lo más va a cambiar una vez de valor. De hecho, acá podemos dibujar más o menos cómo sería el comportamiento en el tiempo de P2. Y podrían ser distintas rectas. Podría ser una de este estilo, que nunca cambiaría porque no está el tiempo negativo. Podría ir para allá también, en que sí cambiaría. Entonces tenemos distintos casos, 4 casos distintos, donde
generalizando 4 casos distintos donde podría cambiar o no cambiar de signo. Y si cambia o no cambia de signo, también implicaría lo que pasa con la ley de control que vamos a generar o vamos a expresar. Ya. Em, bueno, ya que sabemos el comportamiento, ¿cómo volver a la ley que teníamos acá? Eh, y a partir de esa, definir la relación entre los dos estados para saber cómo sería el comportamiento de nuestra entrada. Pero creo que es más fácil si lo graficamos al tiro. Que estos serían los diagramas de fase de los que habla la pregunta. Entonces, eh, ahora que ya sabemos que que U puede tener valores como 1 y 0, nos basamos en eso y decimos qué pasa cuando U es igual a 1. Cómo se comportan nuestras variables cuando U es igual a 1. Entonces, cuando U es igual a 1, nuestro, nuestro x2, si nuestro x2 punto es igual a 1, porque nuestro x2 era la velocidad, x2 punto es igual a 1, entonces nuestro x2 es igual a t más c1. A ver, lo voy a dejar de nuevo. Más c1. Esto de los diagramas de fase, no sé si lo habían visto. Sirve harto para entender, pero, pero también aprender a hacerlos y saber cuándo ocuparlo es complicado, pero probablemente lo van a tener que ocupar para la P3, así que atentos por cómo se hace. Eh, entonces nosotros teníamos que nuestro x1 punto era nuestro x2. Y integrando, tenemos que nuestro x1 es t al cuadrado partido en 2 más c1 por t, y no sé por qué hice un punto, más una constante c2. Y acá es la parte más difícil de seguir quizá, que es que tenemos que relacionar el x1 con el x2, la velocidad con la posición. Eh, y acá, como lo hacemos, es que se puede ver que hay una relación, pero habría que hacer un reordenamiento de constantes. Porque en este término, el x2 al cuadrado sería... eh, Oye, Rafa, esas constantes C1 y C2 son distintas que las anteriores, ¿cierto? sí, de hecho sí, Ah, ya. sí. Voy a cambiarle los nombres al tiro. Ya sí, mejor dejarlo claro al tiro. Em, ya, lo que está diciendo es que cómo podemos relacionar estas dos funciones es que si es que x2 lo ponemos al cuadrado, podemos ver que nos quedaría t al cuadrado más 2 por c3 más c3 al cuadrado, que no es exactamente lo que tenemos abajo, pero si por ejemplo dividimos todo esto por 2 y sumamos alguna constante, si llegamos a eso, si podemos llegar a eso. Entonces, eso mismo es lo que vamos a hacer. Decimos, y
y lo damos por hecho de que esa es la relación que existe entre ellos, que x2 al cuadrado partido en 2 más una constante k, que no necesariamente la tenemos que obtener, es igual a x1, donde x1 era a ver, no me puedo confundir en esto, x1 era la velocidad, ¿cierto? Ahora lo hemos dejado como la velocidad. No, x1 es la posición, x2 es la velocidad. Ah, sí, 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 se entiende, ya. Sí, 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 está bien, está bien. Ya, y voy a dejar esto marcado acá. Entonces, gracias a eso podemos hacer podemos verlo en el plano de cómo sería la posición de la velocidad, que puede ser x2, x1. Y acá en el plano lo que pasaría, lo voy a dejar un poco, es que la curva sería de este estilo. Sería... Ah, chuta, eso era para subrayar. Serían hartas curvas de este estilo dependiendo del K. Y, y estas curvas, acá hay una parte que es un poco complicado entenderlo. Estas curvas sería cuando U es igual a 1 y hay una dirección. Estas curvas tienen una dirección de desplazamiento. Y la dirección de desplazamiento es para acá. X1 recuerden que es la posición y X2 es la velocidad. Entonces, si estamos teniendo una aceleración positiva, la velocidad va a aumentar y X1 también va a aumentar. Eh, entonces esa es la curva que se produce dependiendo del K, y el K depende de nuestra posición inicial. Al final puede ser cualquier punto donde empieza, y si es que, por ejemplo, si partiéramos en este punto que acabo de dibujar, partiríamos con una velocidad negativa y le estaríamos aplicando una fuerza positiva. Entonces al principio igual va a disminuir un poco en su posición, pero después va a avanzar en la posición positiva, que es donde le estamos aplicando la fuerza. Y la velocidad va a siempre ir aumentando de forma positiva. No sé si se ve eso, ¿se entiende? Em, Esto es cuando U es igual a 1. Eso hay que entenderlo porque también se ocupa para el ejercicio. Em, y de hecho, cuando el U es menos 1, es todo lo contrario. Entonces vamos a dibujar cuando el U es menos 1. Vamos a dibujar cómo serían las curvas. Vamos a dibujar dos nomás para que no haya tanto problema. Y van avanzando para otra dirección, así. ¿Y cuál es la gracia de dibujar estas curvas y ver las relaciones? Es que dibujando estas curvas, uno después puede entender qué pasaría con cada punto de inicio, con cada punto en el que se empieza. Entonces, vamos a ver eso mismo. Vamos a dibujar las curvas un poco mejor acá abajo. Esto es lo último que quiero hablar de esta pregunta. Entonces, lo que uno tiene es em, el x2 y el x1.
Y ahí, como dijimos, hay curvas de cuando U es -1 y hay curvas cuando U es +1. Entonces vamos a dibujar solamente algunas curvas. Para que se entienda un poco la idea. Y estas curvas, como dijimos, van en esta dirección. ¿Podría repetir cómo se llega uno a esa dirección? ¿Cómo es el análisis para llegar a esa dirección, por favor? Sí, sí. Cuando U es igual a 1, la fuerza es positiva. Entonces, en algún momento, tu posición va a ir aumentando de forma positiva. Porque tu posición inicial depende de velocidad y de posición, pero no de fuerza. Entonces, en algún momento igual va a poder contrastar la velocidad a la que va, aunque sea contraria. Entonces, la curva va em, hacia donde finalmente aumentes tu posición o la posición vaya en la misma dirección de la fuerza. Y también la velocidad. Entonces, en este caso, las curvas verdes que se muestran en pantalla, eso es lo que están haciendo, porque el X2 es la velocidad y el X1 es la posición. Lo más contraintuitivo que uno puede pensar es de repente como el punto que dibujé ahí, que por qué como que retrocede y después avanza, es porque ese punto viene con una velocidad negativa. Entonces, como ese punto viene con una velocidad negativa, sí va a retroceder, o sea, disminuir su posición y después aumentar la velocidad. Claro, entonces uno para ir entendiendo tiene que aplicar poner un punto y después ir analizando con las ecuaciones de fuerza y de aceleración para ver Sí, cómo sí, va variando, cómo me muevo en ese punto para hacer, si pongo la flecha en dirección arriba o hacia abajo. sí, esa es una forma buena de hacerlo. Además que, o sea, las curvas del ejercicio, por ejemplo, son similares. Entonces, al final, esa es la lógica. Y con el U a la -1 también es parecido. Ya, sí, me quedó más claro, gracias. Sí. Y ahora quería explicar algo que va muy de acuerdo con eso, que es que ganamos sabiendo estas curvas al final. Em, ya, lo que ganamos sabiendo estas curvas es que podemos obtener las ecuaciones de los distintos puntos eh, las ecuaciones temporales en cada etapa, según el U es igual a 1 o -1, que como les dije, iba a tener máximo un cambio. Y acá tenemos que ver qué puntos son los que llegan al origen, porque lo que queremos es llegar al origen, queremos llegar a velocidad cero y posición cero. Que, por ejemplo, si no mal recuerdo, el ejercicio que tienen ustedes en la parte B, tienen una posición cero, pero no velocidad cero. Entonces igual están en un punto que no es el origen acá, y igual van a tener que hacer un recorrido. Y al final a ese recorrido sí pueden obtener las ecuaciones, eh, porque ahí podrían obtener, por ejemplo, el K. ¿Cuál sería el K? Teniendo las condiciones iniciales. Eh, para explicar esto mejor, las dos formas de llegar al origen se puede llegar al origen tanto por un negativo o uno positivo, que también tiene sentido con la realidad. Entonces, de las formas que se puede llevar, voy a ocupar otro color, es por acá, con el U negativo, o por acá, con el U positivo. Entonces, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Con cada punto que tengamos, eh, va a haber una curva que nos lleve a otra, va a haber una curva que nos lleve a alguna de estas dos. Y con esa llegaríamos al final. Entonces, solamente va a ser un ejemplo dibujado, para no resolver las ecuaciones. Si es que pusiéramos un punto acá, voy a hacer más de un punto para explicarlo más de una vez. Entonces, si pusiéramos un punto acá, lo que pasaría, bueno, ¿a alguien se le ocurre qué curva tomaría primero y qué curva tomaría después?
para ver si es que se le ocurre simplemente, no tiene por qué ocurrírsele. No Bueno, entendí la pregunta, Rafa. eh, que acá para llegar al origen hay que tomar dos curvas, o una, dependiendo de dónde está. Entonces, ¿cómo piensas que qué pasaría si es que partes en ese punto? Está en un punto donde tiene velocidad positiva y posición positiva. Entonces, ¿qué tipo de curva tomaría al principio, crees tú? ¿Qué valor de U? Y después, ¿cuál? ¿Cómo llegaría al origen? ¿Cómo se le ocurre? O sea, yo creo que tendría que bajar y después volver a subir. ¿O no? Sí, eso mismo. Este punto tomaría una curva con U-1 hasta llegar a esta curva de U+1, que es la que llega al origen. Entonces, en la vida real, ¿qué estaría pasando? Estaría pasando que uno va en una posición positiva, o sea, ya se pasó el origen, y además va con una velocidad positiva. Y lo que pasa es que el sistema, para controlarlo, primero hace una aceleración negativa que devuelve al vehículo, y después cuando se está devolviendo, lo frena, hasta que queda con velocidad cero, posición cero, justo en el origen. Y por ejemplo, si pusiéramos un punto al otro lado, está con otro color, es todo lo contrario, pero es muy análogo a la vez, porque eh, sería lo mismo, está ahí en una posición negativa, con velocidad negativa, entonces lo que pasaría es que no, se aplicaría una fuerza positiva, que fuerza igual a U, y bueno, la entrada igual a U, y después frenaría el objeto para que llegara a posición cero y velocidad cero. Eso es cercano a lo que van a ver en el ejercicio. Antes de pasar al siguiente problema, solamente quería agregar que en el ejercicio su hamiltoniano es distinto y entonces probablemente no tenga una función solamente bang-bang, quizás, o quizás sea bang-bang, pero no haya solamente dos opciones. Quizás en alguna opción la velocidad, o sea, la entrada es cero, por ejemplo, quizás lo que tendría bastante sentido, porque si queremos ahorrar benzina, quizás lo que más nos conviene es de algunas partes no tener que estar acelerando. Bueno, y ahí lo va a tener que ver y calcular eso mismo. ¿Hay alguna duda? Consulta, disculpa. Sí, Sí, yo tengo una duda. En el ejercicio, cuando nos dan la función, está con valor absoluto la variable de control. sí. Eh, ¿Esa la aplicamos así nomás? O sea, directamente en el hamiltoniano con el valor absoluto. O nos ponemos en caso y trabajamos. Probablemente van a llegar con algo parecido a esto, pero sí, pues, uno de los términos, como tú dijiste, va a tener un valor absoluto y ahí probablemente van a tener que ponerse en casos. Ya, como Como por para ejemplo, no pensar tanto en el valor absoluto. sí, como que los casos van a matar tu valor absoluto, de una forma como súper Ya, coloquial, perfecto. que vaya a decir como, oh, mira, si U es igual a 0 pasa esto, si U es igual a 1, o quizás lo vaya a ver desde las otras variables que tengáis, si está multiplicado por algún número, que pasa si ese número es positivo o negativo. Ahí quizás Ya, te queden, no sé, dos, tres casos, y ahí con eso seguís trabajando. ya, perfecto. Y ahí después no voy a tener que Gracias. ver el valor absoluto. Ya, ¿hay alguna duda o podemos pasar a la pregunta 2 em, que es de control, ya que de hecho es el tema más de este auxiliar, que es el LQR? ¿Pasamos nomás? Sí, no hay dudas por acá. Gracias. Ya, ya, perfecto. En el LQR solamente quería hacer un pequeño resumen, que, que en el LQR por lo general tenemos bueno, las funciones cuadráticas, la dinámica tiene que ser lineal, no tenemos una función de costo final porque se hace al infinito. Em, y como es al infinito, las ecuaciones de Riccati, que eran las que nos mostraban acá, se da por hecho que el S es igual a 0,
que se llega a un equilibrio, entonces queda la ecuación, creo que se llama algebraica de Riccati, que es sin la parte diferencial, al final se supone que se llega a un equilibrio. Entonces tenemos la primera ecuación, que es la que ocupamos en los problemas de NQR, que la escribí, se alcanza a entender. Y esa es para sacar el término de S, y cuando uno saca el término de S, después saca la ley de control, que esto al final es como un K, en la típica ley de control, donde estos términos de acá serían el K, y este el estado. Y en el discreto es exactamente lo mismo, pero la fórmula cambia, así que no es exactamente lo mismo, la fórmula cambia, y después también la fórmula de la ley de control cambia, pero al final con esta fórmula uno tiene todo en teoría. Lo más difícil sería identificar que es un problema LQR y después se sigue con cualquiera de estas dos fórmulas. Bueno, y eso vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer con continuo. Ya tenemos la matriz. A ver, voy a montar esto. Pregunta 2. Vale. Ya, lo que primero que tenemos que hacer es crear un controlador que minimice este funcional. Y ahora lo vemos y decimos ya, este funcional es LQR. ¿Por qué? Porque está al infinito, tiene un medio, aunque un medio no es tan importante porque igual se puede sacar. Tiene las funciones cuadráticas, que son importantes, que es el Q y el R. Y eso, y la dinámica del sistema lineal. Como tenemos la dinámica del sistema lineal, ya tenemos todo para que sea LQR. No hay tiempo final, está todo. Entonces podemos partir creando el sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Es continuo, así que ocupamos la función de Riccati algebraica de LQR. Entonces, eso es exactamente lo que voy a escribir ahora. Saco el lápiz. Entonces, tal como les dije, cuando uno tiene un problema LQR y ya sabe que es continuo, puede partir al tiro con la ecuación de Riccati. Menos S por A menos A respuesta por S. Acá voy a intentar no matraquear tanto en algunas partes por tiempo y porque igual cuesta hacerlo con esto. Por el B, si es que si se dan cuenta todos los términos que están en esta ecuación se puede ver compleja, los conocemos. Ya, esto originalmente era igual a ese punto, pero dijimos que ese punto es igual a 0. Así que lo dejamos así. Ya, entonces la ecuación la podemos expresar. Ya sabemos que tenemos el A, tenemos el B, tenemos el costo del estado y tenemos el costo de la entrada. Así que tenemos todo, solamente nos falta S. Y después de que tengamos S, podemos ocupar la otra ecuación que teníamos de la entrada para poder ver cuál sería la ley de control. Cosas importantes. Saber primero cuál es la dimensión de S. S tiene las mismas dimensiones del estado o el coestado, pero es una matriz cuadrada. Porque, de hecho, a ver, creo que en el PowerPoint, acá, el coestado que acá lo tienen como lambda, sería el problema LQ, sería el S por el X. Entonces ahí se pueden ver las dimensiones. Entonces, como dije antes, las dimensiones serían en este caso de 2 por 2, porque el estado tiene 2 dimensiones. Y otra cosa importante que saber antes de ponerse a matraquear esto es que el S tiene que ser semidefinida positiva.
Y al ser semidefinida positiva también es simétrica. Entonces el S lo expresaríamos, uno puede elegir los valores, o sea, los nombres de las variables. Acá vamos a poner S1, S2, repetimos S2 y S3. Ese sería nuestro S. Y ya teniendo eso, podemos escribir cómo sería el sistema. Lo voy a escribir, las ecuaciones, pero después no las voy a poner la respuesta al tiro o las ecuaciones de una para no hacer todas las multiplicaciones de matrices acá. Pero primero sí voy a escribir cómo serían la expresión matricial, para que se entienda bien. S1, S2, S2, se repite S2, y S3, y esto multiplicado por A. Y A lo tenemos arriba, que tiene un 1, 2, 0 y menos 1. Después ponemos menos A de nuevo, pero ahora traspuesto. Que bueno, dejémoslo igual expresado como traspuesto, para que no vamos a complicarla ahí. Ahí 0, menos 1, traspuesto. Y esto queda multiplicado por S de nuevo, ¿cierto? Sí, por S. S no aparece un 1, ahí. Y por S, que como dijimos, S es S1, S2 y S es semidefinida positiva y es simétrica. Entonces, S2 se repite y S3. Que sea semidefinida positiva, al final es que el término cuadrado que está en la función del J, que es el X traspuesto, por ejemplo, el Q y el R tienen que ser semidefinidos positivos. Entonces, el X traspuesto por Q por X debe ser un número positivo mayor o igual a 0. Y pasa lo mismo con el R, que bueno, acá es una constante, pero esos términos por eso tienen que ser semidefinidos positivos, y a eso es lo que va. Y bueno, que sea simétrico, que también cumple que son simétricos, es que su traspuesto igual a esa misma matriz. Eh, bueno, y seguimos con las expresiones. Como dije antes, voy a expresar todo en las matrices, pero después voy a poner las ecuaciones, voy a resolver todo de una. S1, S2, S2, S3. Acá habíamos puesto que es S por B y después por R a la menos 1. Entonces, por B, que B es simplemente 0, 1. Y ahora por 0,5, lo dejamos a la menos 1, que era una constante solamente el R, que es el costo que se le pone a la entrada. Y eso por B traspuesto, si no me equivoco, B traspuesto y después por S. Entonces, B traspuesto, bueno, le voy a poner una T nomás para no ocupar más espacio horizontal. Y después por S. S1, S2, S2 de nuevo porque es simétrica. Y ahora creo que solamente nos falta restar el Q, ¿sí? Que el Q era el costo al estado. Que el Q era... ¿dónde está? Ahí está. 0,105. Mentira. Una matriz diagonal. Lo dije mal. Debe haber sido así, ¿o no? Sí.
Ya, y eso es igual a 0. Todo eso es igual a 0. Entonces, acá lo que terminamos teniendo acá son 3 ecuaciones, pero lo bueno es que también tenemos 3 incógnitas, porque como S es semidefinida positiva y eso hace eh, que sea simétrica, tenemos 3 variables también. Entonces, voy a poner las ecuaciones al tiro que nos quedan. Y las ecuaciones que nos quedan son 2 por S1 menos... Chuta, a ver. 2 por S2 al cuadrado más 1 es igual a 0. La otra ecuación que nos queda es 2 por S2 por S3 menos 2 por S1 es igual a 0. Y la tercera ecuación que nos queda es menos 4 por S2 más 2 por S3 al cuadrado más 2 por S3 menos 5 igual a 0. ¿Y qué pueden notar de acá? Que no sé si se fijaron en las ecuaciones, mientras las escribía, pero al final con estas ecuaciones no vamos a tener solamente una solución. Con estas ecuaciones podemos tener más de una solución. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es que nuestra solución es correcta? Porque podemos tener hartas, podemos tener bastantes. Lo que vamos a ver, lo que tenemos que hacer después de que nos salgan más de una solución, que puede pasar en muchos problemas, es ver si es semidefinida positiva. Em, y eso es lo que vamos a hacer. Voy a mostrar las soluciones, que es lo que les podría pasar en un problema, un ejercicio, un control, y ahí después de las soluciones vamos a ver cuál sería realmente la matriz S que sí sería la solución, que sí nos serviría. Entonces, de estas ecuaciones salen cuatro matrices S. Em, mm, y voy a ponerlas todas acá resumidas para mostrar todos los decimales, ¿no? 4,5, 0,2, 0,2. Si es que después lo resuelven, no les van a dar números con más decimales, pero acá los estoy escribiendo con 1 o 2 decimales, dependiendo del caso. Em, 27. Esa es una de las opciones. Vamos a escribirlas todas y después las vamos a ir descartando, viendo si es que tienen sentido o no. Al final lo que pasa es que solamente una solución es la que puede ser. Y eso es porque es un problema cuadrático. Entonces solamente podría tener un mínimo o un máximo. Que cumpla con todas las propiedades que queremos. Ya las voy a escribir rápido para poder decirles cómo ver cuáles son las que sirven y cuál es la que no. O sea, al revés, cuál es la que sirve y cuáles son las que no. 38. Ya, son 4, me faltan 2. Me faltan 2 y empezamos a descartar. Ya escribo rápido. 1,17 menos 1,3 menos 1,3 menos 0,9
Ya, y una más y empezamos a descartar. 5,6, 2,4, 2,4, 2,2. Ya. Quedaron medio desbalanceadas por tamaño. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Como dije antes, tenemos que ver que sean semidefinidas positivas. ¿Y cómo hacemos esto? Podemos hacerlo por los valores propios, pero también podemos hacerlo por los mínimos principales, que es la forma más fácil de hacerlo en estos casos. Lo voy a dejar escrito. Em, Ya, los mínimos principales lo que son es sacar el determinante de la matriz partiendo por la esquina superior izquierda e ir aumentando las dimensiones hasta llegar a la dimensión de la matriz. Entonces, em, por ejemplo, si tuviéramos una matriz de n dimensiones, primero se sacaría el determinante de esto, de la matriz que está ahí, después así, y después sería avanzando en este caso, todos calculando el determinante. Y lo que queremos en este caso es que todos nuestros mínimos principales sean positivos. Y acá de 2 por 2, entonces calcularíamos el primer determinante, tendríamos el valor del primer término de la esquina superior izquierda, y después el determinante de la matriz completa. Entonces, con esto ya podemos descartar los primeros dos, porque los primeros dos, cuando agarramos el primer término, ya es negativo. Entonces, este ya es negativo, entonces descartado. Seguimos con el siguiente, agarramos el primer término, descartado también. No nos sirve esa opción de ese. Pero vemos los siguientes dos que quedan, que esto probablemente les va a pasar en algún ejercicio, en algún control, y los dos son positivos. Entonces podríamos decir que los dos son soluciones, pero realmente no, siempre hay solamente uno que es solución. Entonces vamos a tener que calcular el segundo mínimo principal, que sería el determinante acá. Y lo podemos calcular, pero esto, en el primer caso, los dos sienten el resultado exacto, se ve que va a ser negativo porque el módulo del término de abajo eh, es mayor que el otro, y de hecho el otro término también va a quedar negativo. Todos van a quedar negativos, porque sería uno como... Esto quedaría negativo y también le estaríamos... sería negativo de todas formas, así que lo va a ser negativo. Así que también queda descartado. Y nuestra última opción, esta opción podemos calcularlo matemáticamente, pero sí da, que es, de hecho, voy a agarrar una calculadora para asegurarnos. Entonces es el 5,6 por el 2,2 menos el 2,4 al cuadrado. 2,4 al cuadrado. Y da 6,56. Entonces, si es positivo, y es el único término entonces que sí nos dio los dos mínimos principales positivos, que eso es lo que queríamos. Y ya tenemos el S, y ahora que ya tenemos el S, estamos muy cerca de terminar el ejercicio, porque como dijimos en el resumen de acá, en el resumen de este auxiliar, para los casos continuos lo que hacemos es expresar esa ecuación, obtenemos el S, que hacemos cómo hacerlo, y después reemplazamos el S en esta ecuación para obtener la ley, que el B ya lo conocemos, porque es de la ecuación de la dinámica del sistema, y el R lo conocemos porque el costo que se nos da al principio va a la entrada. Y el S ya lo conocemos porque lo acabamos de calcular.
entonces estamos a punto. Ya prácticamente tenemos la respuesta. Entonces vamos acá abajo y expresamos cómo sería nuestra ley de control. Entonces nuestra ley de control sería menos porque estoy casi seguro que no era menos. Menos, sí. Ya. Ya, tal como lo expresamos, es menos R a la menos 1 por B traspuesto por el S que habíamos obtenido por el estado. Y eso es lo único que tenemos que reemplazar ahora para obtener la solución. Entonces, esto sería menos 0,5 a la menos 1, que bueno, nos va a dar un 2 después. El traspuesto del vector columna nos queda un vector fila multiplicado por los números que teníamos antes, que lo voy a seguir poniendo sin tanto decimal. Después en la pauta lo voy a tener con más decimales, para no recaer en eso, no estar dibujando muchos decimales. Antes no sé si puse 2,3, 2,2, 2,2 creo. Por el xt. Ya. Y eso va a ser bueno, menos 2 por 2,4 y el siguiente término sería 2,2 por xt. Y bueno, acá lo estamos dejando redondeado. Está todo redondeado, pero quedaría así. 4,8 y 4,4. X. Chuta, justo lo último que tengo que escribir me da problema. A ver. Ahí está mejor. Y ahí estaría la ley de control a la que se llega, siguiendo los pasos que les puse en el resumen. Que era, voy a volver a repetirlo, que era para caso continuo, que es el caso que estamos viendo ahora, ocupar esta ecuación, que es la ecuación algebraica de Riccati, que en el LQR se da por hecho que el S punto es igual a 0, que se llegó a un equilibrio. Esto es porque esto es un problema de infinito. Y después, cuando se tiene el S, es calcular la ley de control, gracias ocupando el valor de S y valores conocidos. Y eso es lo que hicimos ahora. Que voy a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de hacer. Es que primero ocupamos la ecuación algebraica de Riccati para caso continuo. Expresamos la ecuación con los valores que teníamos, poniendo el S, imponiendo que S es una matriz simétrica. Después llegamos a las ecuaciones, y cuando llegamos a las ecuaciones tenemos distintas opciones de S que resuelven la ecuación, porque no es una ecuación lineal. Y como tenemos 4 tipos de ecuaciones, vemos cuál es semidefinida positiva, porque necesitamos que S sea semidefinida positiva. Y eso lo hacemos con los mínimos principales, que acá dejé un dibujo de más o menos, ojalá se entienda más o menos cómo funciona, que saca el determinante partiendo desde la esquina superior izquierda y yendo avanzando, aumentando las dimensiones. Y los primeros casos se descartaban por la primera dimensión y los segundos casos de la primera dimensión la tenían positiva, así que había que hacer el determinante de la segunda dimensión.
Y finalmente se ocupa la ley de control, teniendo LSI ya calculado. ¿Hay alguna pregunta sobre la pregunta 1? ¿Alguna duda sobre la pregunta 1 o la pregunta 2? Porque creo que no voy a alcanzar a hacer la pregunta 3. Voy a dejar la pauta de esa. Pero al final la pregunta 3 es siguiendo esta misma lógica del problema del EQR. Solamente que acá se le llama P, pero al final él sigue siendo nuestra matriz que buscamos encontrar y que después no vaya a obtener la respuesta. Que acá me faltó multiplicarlo por el estado. Pero en la pauta sí está, la pauta va a estar bien. En general, Oye, Rafa, es del orden de un Sí. 5, un 10, no para más que eso. sacar, para resolver el sistema de ecuaciones lo hiciste con la TI. Ya, Sí, pero lo puede ocupar la TI o MATLAB o lo que mejor te funcione. La idea es que no es la idea que resuelvan ese problema a mano. O sea, al final la idea es que entiendan el proceso. de Ya, cada producto, gracias. Es que tengo un problema, pero creo que es de la los TI. gastos de tarifa Así que ya que Pero si tenéis problemas con la TI o cualquier cosa, manda un correo y ahí lo solucionamos. sí, ya, gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda del auxiliar? Después, si es que todavía no han hecho la pregunta 3 del ejercicio, intenten verse el video, porque igual tienen mucho que ver. Al final, la P1 de este auxiliar con la P3 del ejercicio 1 son bastante similares. Y al final igual dije más o menos como el cambio que había que hacer. Bueno, eso. Si no hay más dudas, el video va a quedar en la página. Y cualquier cosa, mandan un correo, cualquier duda, a mí o a los ayudantes sobre el ejercicio o cualquier problema que puedan tener. O feedback, también se agradece harto el feedback. ¿Sí, Esteban? Creo. No sé si pudiste ver la P1 del mismo ejercicio 1. La vi resolviendo una duda, así que ¿Ya? me habían preguntado una duda porque había un compañero que preguntó sobre cómo obtener los valores o si es que hacer APRS, pero al Voy a final preguntar yo, eso me voy a sí, preguntar yo es si que, había es que que no, hacer una PRBS. es que no es necesario. La respuesta que le di ahí, y que qué bueno que me pregunte, es que no es necesario porque los datos ya te los están dando. Al final el Ya. APRS uno lo ocupa para obtener los datos. Entonces lo que le están dando ahora, voy a aprovechar de dibujar acá mismo. Lo que le están dando ahora es igual como los datos en el tiempo, Claro. como no sé, pues de dos variables, ¿cachai? Y lo que podía hacer es tú cortarlo de cierta forma para transformarlo en una base de datos donde tenga una variable y sus regresores, ¿cachai? Ya. Al final es como correr una columna, un espacio y ya tenéis como la base de datos con una columna de una variable y al lado su regresor. Y ahí podéis trabajar con eso más fácil. Claro, yo pensaba lo mismo, decía con los datos que nos dan se puede hacer todo, pero ¿y el tiempo en qué? ¿Cuál es su papel que juega? El tiempo sería al final la fila, porque las filas están, creo, si es que no me equivoco, estaban cada una hora. No. Entonces, no sé, pues una variable la tenía acá. Bueno, igual vaya a tener que hacer un padding o algo y después la tení esa misma variable acá, pero la corrí al revés, la corrí para... Ah, no, está bien, la corrí así y tenía el otro regresor y la vais corriendo así, pero vais a tener que hacer algún tipo de como padding para que te queden todos de las mismas dimensiones. Ahí vais a tener que Ya. arreglártelas, pero al final te puedes quedar con las columnas con los distintos regresores y el tiempo es más algo como la fila. Ese sería como lo que juega el tiempo acá. Sí, y ese mismo compañero me había preguntado porque la cantidad de datos no era suficiente como que en teoría podían ocupar dos regresores solamente por como esto de que cada parámetro que ocupáis lo multiplicáis por 1000 y ahí tenéis como lo grande que puede ser la base de datos. Exacto. Pero sí,
pero la respuesta que dimos como cuerpo docente es que con 3 regresores el problema se puede resolver sin ningún problema. Ya. Así que cualquier cosa, si tienen dudas con los regresores, con 3 sí se puede resolver. Como máximo. No como máximo, pero es que, por ejemplo, o sea, es que igual no son tantos datos, entonces poner muchos más regresores igual podría, no sé. Y además que igual uno intenta ser ordenado. Creo que 3 es un número óptimo, quizás. Dale. Igual puede servirle más con otro número, pero para que tengan una idea de que por ahí está el número que les puede servir bien. Si es que quieren hacer el primer experimento, que lo hagan con 3, por ejemplo, no sé. Bueno, y pregunten cualquier cosa de las otras preguntas. Yo la P2 no la he visto casi nada, así que la voy a ver, pero igual no la he visto porque tampoco han llegado preguntas, así que no la he podido revisar tanto. Pero apenas empiecen a llegar preguntas, si una pregunta de la P2 o de la P3, de la P1, la resolvemos al tiro, así que eso, manden preguntas cuando tengan o escriban en el foro, lo que mejor les sirva. ¿Alguna otra Oye, duda? disculpa, Sí. sí, yo no entendí bien la explicación que le diste a Esteban sobre sobre la pregunta 1. O sea, lo que Eh, pusiste recién en este dibujo, ya, lo borro y lo hago, no. por favor, que Ya. en verdad me perdí. No, sí, sí, sí. Ya, ponte tú, me dan una variable que sea, no sé, velocidad, ¿vale? Y me la dan como por el tiempo. Pero yo también no quiero solamente ocupar la velocidad quizás. Entonces, puedo copiar la variable de la velocidad y para ocupar el regresor de la velocidad, simplemente lo uno con la misma matriz, eh, pero va a tener que ser corrida. Entonces vamos a tener que hacer... oh, se me apagó. No entiendo qué hago para que se me apague el lápiz. Voy a tener que investigar. Como corrida, ¿cachai? ¿Por qué corrida? Porque cuando vayamos acá y revisemos en tal columna, queremos tener el valor del tiempo tanto, pero queremos tener el tiempo anterior, ¿cachai? Claro, corría para abajo, a la derecha. O sea, la que está a la Sí, derecha, abajo. sí, es que es raro decir como abajo a la derecha, porque al final igual cada uno lo ve como quiere. Cada uno lo ve como quiere, Ah, verdad. pero en este caso, si es que es que sí, es como súper subjetivo como uno quiere verlo. Pero la cosa es Pero ahí que se entiende el puedes dibujo. correr, sí, que se puede correr de alguna forma para que acá sea el tiempo t y acá sea el tiempo t más 1, o sea, t menos 1, perdón. Y bueno, si lo hubiéramos corrido, si hubiéramos tenido otro dato para que queremos otro regresor, si vemos una fila cualquiera acá, bueno, es que acá alguna parte va a tener que cortar. Esa es la cuestión, que alguna parte va a tener que cortar para que las dimensiones sean iguales. Y una vez que cortan, podemos ver que en un valor tenemos el valor de t, pero acá tenemos el t-1 y acá tenemos el t-2. Entonces ahí con esa base como que se puede trabajar mejor. No sé si en el auxiliar 1 había o sea, creo que se hacía ese mismo estilo. Creo que se trabajaban así los datos. No estoy muy seguro, o sea, es que el auxiliar 1 el que hizo Valentina, así que habría que revisar, pero creo que ahí el código hacía eso mismo. Sí, esto lo dije más para explicar de que no se necesita tener la planta, ya tienen los datos suficientes. Con la columna que tienen, como que pueden sacar los regresores, pueden sacar todo. Solo falta como reordenarlo. Oye, Rafa, y en esa misma ¿cómo se pregunta, llama? ¿es necesario que El hagamos recuento de sesión nosotros como ese diferido. reordenamiento o vamos a ocupar las funciones arix y esa función args de MATLAB? O sea, lo único. Buena pregunta, voy a tener que consultarlo. No estoy muy seguro. Em, yo he visto que es que creo que no son, creo que no es excluyente, creo que como que uno lo ordena así, después ocupa Arix. Voy a preguntarlo, si es que pueden, si pueden escribirlo en el foro, escribir un correo para que no se me olvide, pero voy a mandar
un correo a la profe para preguntar, pero es que igual las funciones Arix y todas las funciones se ocupan. Las funciones de MATLAB se ocupan, sí, eso está dado por hecho. La cosa es que los regresores creo que uno tenía que calcularlo, ordenarlo, por lo menos yo me acordaba de haberlo hecho. Si es que hay una función que lo hace, igual creo que no habría problema. Si es que hay una función que también te hace los regresores y ordena todo. Los gastos Ya, de bacán. adquisición, Gracias. comisiones, que eso... Igual voy a preguntar por si acaso, pero yo diría que sí. O sea, las funciones sí se ocupan sí o sí. Sí, entre un Ya, 5 y voy un a 10. dejar igual un mensaje en el Es foro lo para que- Ya, que- ya, Gracias. perfecto, para que quede más claro. ¿Alguna otra duda? Entonces, para cerrar, o sea, en el sentido de que para no darle vuelta al mismo tema, no hay que hacer una APRBS en el sentido de que ir haciendo escalones y ver si la salida se estabiliza como se vio en el auxiliar. Em, ¿Podría repetir tu pregunta? Es que se me cayó los audífonos mientras estaba ahí hablando. Ah, ya. Son- Lo que son pasa es que dudosos. en la auxiliar 1 hicieron una APRBS y después vimos si se iba estabilizando la salida según los escalones que se fueran dando y de repente me explicó la niña que Sí, la no, vale. la Vale explicó de que no, de que se había dado anchos de escalones muy pequeños, entonces no cumplía con el tiempo de estabilización y esa cosa. Entonces, eso no hay que hacerlo. No, porque ya tienen los datos. No, además que Ya, para poder hacer eso necesitarían la planta. ya. Así que ahora tienen los datos que están cada una hora y ahí parten desde eso. Dale. Gracias. Porque en la pregunta no dice nada de identificación, ¿cierto? No lo recuerdo ahora. Ya yo voy a Creo que no. revisarlo, yo voy a revisarlo después, pero estoy casi seguro que no apuntaba a identificación. Pero voy a revisar igual. Eh, bueno, ¿alguna otra duda? Dale, parece que no. Entonces voy a dejar el video grabado y voy a cortar la clase ahora. Me gusta cuando hay harta duda, más entretenido. Ya, voy a cortar la clase entonces y dejo el video al tiro. De hecho, voy a dejar de grabar al tiro, debería haber dejado de grabar antes.